Buenas noches, hermanos, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Pues otra vez tenemos a Bergoglio blasfemando contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cualquier blasfemia contra el Hijo del Hombre se perdonará en este siglo y en el siglo venidero, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué es esto? Porque blasfemando contra el Espíritu Santo y tergiversando lo que quiere y lo que dice el Espíritu Santo, se puede cambiar toda la doctrina católica, se puede cambiar todo el magisterio de la Santa Iglesia Católica, como ya lo hicieron desde Juan 23, pasando por Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Ratzinger y ahora Bergoglio, de una forma descomunal. Vean lo que dice Bergoglio en esta entrevista a una revista que no le vamos a hacer publicidad, pero que lo tienen ahí ustedes en pantalla. Fíjense nada más qué es lo que dice, que en aquella mañana de Pentecostés el Espíritu Santo trajo desorden y confusión y que después trajo armonía. Esto es una aberración doctrinal, es una mentira del tamaño del mundo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto, porque Bergoglio ya está entrando, si no es que ya está en perpetua confusión. ¿Por qué decimos que está entrando? Porque la vida terrenal es muy corta, pero la confusión perpetua en los infiernos es eterna. Entonces, Bergoglio ya está entrando a los infiernos. ¿Por qué? Porque invoca a los infiernos en la tierra, haciéndose pasar por papa de la Iglesia Católica, lo cual es mentira. Él no es papa de la Santa Iglesia Católica. Vean lo que dice Daniel en el capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Fíjense bien, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que están blasfemando contra el Espíritu Santo, pues este es el castigo, la confusión perpetua por toda la eternidad. Muchos están pensando que pueden sostener errores y que en el último momento, en el último suspiro de su vida, se pueden arrepentir y pueden corregir las herejías y errores doctrinales y que quizá todavía después en el juicio particular pueden corregir las herejías. No, el único momento que tenemos para corregir esas herejías y errores doctrinales que llevan a miles y miles, y no es que millones, a la confusión, es aquí en la tierra. No va a haber después un momento para corregir nuestros pecados y nuestras herejías. Dice Daniel en el versículo número 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, una vez que hayamos combatido la herejía aquí en la tierra, en el cielo, ya no habrá herejías y los justos brillarán y los entendidos brillarán para siempre como las estrellas en la eternidad. Es impresionante cómo Bergoglio no tiene ya conciencia de lo que es bueno y lo malo. Para él ya la blasfemia y el error es parte de su alma y de su entendimiento. Vean lo que dice ahora San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, en contraposición a la doctrina y a la religión de Bergoglio y del Conciliábulo Vaticano II. Vean lo que dice, esto sí es palabra de Dios, esto sí es el Espíritu Santo hablando, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, como es en la Santa Iglesia Católica. Dios es un Dios de orden. El que crea confusión es el enemigo. El que crea desorden es el diablo por boca de su profeta que es Bergoglio. Qué penoso tener que decirlo,
Pero así es, vean esta noticia también espeluznante, hermanos. No hay otra forma de poder describirlo. Bergoglio convocando a los judíos. Fíjense nada más, soplando el shofar. ¿Qué significa esto? Pues es un tipo de trompeta o de cuerno en el que el rabino judío principal, ahora Bergoglio, qué atrocidad doctrinal, pues convoca a los demás judíos, a los demás rabinos, para que celebren la época más importante para los judíos. Pues efectivamente el 18 de diciembre, ya dentro de pocos días, empieza esta época para los judíos. ¿Y quién es el que convoca a la negación de Cristo? ¿Quién es el que convoca a la negación del Evangelio? ¿Quién es el que convoca también a la negación de la Santa Iglesia Católica y los sacramentos? Pues es Bergoglio, como lo hizo también. Fíjense nada más Juan Pablo II, ustedes pueden ver ahí en la imagen cómo esa capa que usa Juan Pablo II cuando abrió la puerta del milenio para el supuesto perdón de todos los pecados, pues encargó una capa pluvial en referencia al templo de los judíos con los colores del templo de Jerusalén. Otro encomio, otro aplauso a los judíos para rendirles culto, para que los papas, entre paréntesis, de la Iglesia Católica les sirvan a los judíos como tapete y ellos pisen la doctrina y puedan entrar al templo de Dios. ¿Para qué? Para burlarse. Los judíos que tienen ya el corazón duro y cerrado, esa parte que no se va a convertir, ellos festejan este triunfo. Hay otra parte muy grande del pueblo de los judíos que sí se convertirán. Por eso no, en mi punto de vista, no hay que atacar completamente a todo el pueblo judío. Una parte es enemiga de la Santa Iglesia Católica y otra parte de los judíos que aún no sabemos quiénes son, ya en su corazón empiezan a reconocer al Mesías como nuestro Señor Jesucristo y al final de los tiempos, es decir, ya en pocos meses o años, le reconocerán. Bueno, hermanos, pues ¿qué está ocurriendo? Que esta perpetua condenación, esta perpetua confusión es algo que se les viene ya a muchos, desgraciadamente, que no quieren corregir los errores. Hay muchos canales que desde algunos meses o semanas han afirmado que no hay sacramentos, que no hay obispos, que no hay sacerdotes, y los videos ahí siguen. Ni los han borrado y no han aclarado ni han corregido esta herejía, porque el Catecismo Mayor de San Pío X dice claramente que habrá sacerdotes hasta el final de los tiempos. Está en el Catecismo Mayor de San Pío X. Bueno, esto desgraciadamente es la forma de actuar del Conciliábulo Vaticano II. Dicen un error y dejan pasar el tiempo. Entonces se les empieza a olvidar a muchos de los seguidores de este conciliábulo o a muchos de estos hermanos sedevacantes que manejan errores, los publican y ahí los dejan, y sus seguidores inscritos en sus canales se adhieren a estos errores y pretenden olvidar que están negando los sacramentos. Los obispos y los sacerdotes están yendo contra la Santa Iglesia Católica al estar suscritos a estos canales. Esto no puede ser, hermanos. ¿Somos o no somos? ¿O estamos a favor de los sacerdotes católicos o estamos en contra de ellos? ¿A favor de los sacramentos o en contra de ellos? ¿A favor de los obispos o en contra de ellos? Pero no se vale hacer un video, dejarlo ahí y nunca corregir. Y ese error va a llevar a ¿qué? A la perpetua confusión si no se corrige a tiempo. ¿Y todo para qué? Para quedar bien con uno o dos personas que ya sabemos quiénes son. Personas que nunca dan la cara. Hermanos, pues estamos en contacto. Hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.